libro y estamos estudiando el Evangelio de Marcos, al cual hemos denominado el Mesías, prometido, Jesús, siervo en acción. Muy bien, estamos en esa parte de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, prácticamente a 3 días de ser crucificado. Él ya está en Jerusalén y en Jerusalén ha estado siendo interrogado por diversos grupos, fariseos, escribas, saduceos. En su momento explicamos más o menos cuál era la manera de pensar, de vivir y los valores de este tipo de personas. Y si podríamos resumir a estos 3 tipos de personas, saduceos, fariseos y escribas, quizás una palabra moderna de hoy en nuestros tiempos podría ser religiosidad, ¿sí? O legalismo. Eso es lo que básicamente Jesús usó otros términos más duros como hipócritas, y en algún momento incluso les dijo hijos del diablo o generación de víboras. Entonces Jesús fue duro con la religiosidad. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento previo de la palabra de Dios y estaban haciendo un mal uso de la palabra de Dios y de todo lo que Dios había estipulado en el Antiguo Testamento. La misma ley de Moisés estaban haciendo un mal uso para condenar a los demás y ellos aparentar una espiritualidad que no la tenían. Menos tenían amor por el prójimo, por el necesitado, menos todavía. A pesar de que eran los encargados, como veíamos una parábola de la viña, los encargados que Dios había dejado de alguna manera para guiar a su pueblo. No estaban cumpliendo esa función. Entonces Jesús fue duro con ellos. Y en parte de esos cuestionamientos que él hace en Marcos capítulo 12, verso 28, nos dice algo interesante. Pero antes de eso, si das like, por favor, clic, ¿no? El día de hoy vamos a... No, eso no es. Está en descarga. No, lo dejé a la juntada. Eso no es. Estaba ahí en el drive. ¿Sí? Bien, entonces, pero si tienes tu Biblia ahí puedes ir a Marcos capítulo 12, verso 28 al 44. Vamos a estar viendo, ¿sí? Capítulo 12, verso 28 al 24. Si tuviéramos que ponerle un título al mensaje del día de hoy, es la religiosidad versus la relación con Cristo. La religiosidad versus, o la religión versus relación. En más de una ocasión quizás lo escuché en 2 términos: religión. El Señor no nos ha llamado a ser religiosos, sino a tener una relación. De eso trata el día de hoy el tema, ¿ya? Todo comienza cuando a Jesús le hacen una pregunta, pero ya esta pregunta pareciera ser sincera, ya no como los otros pretendiendo tentarle o hacerle caer, sino esta pregunta viene, aunque es cierto, viene de un escriba. Verso 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, ¿qué dice? Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces a Jesús se le hace una pregunta, pero interesantemente Marcos no dice que para tentarle, como en las ocasiones anteriores decía para probarle, para tentarle, ¿no? ¿Estamos todos en Marcos 12, 28? ¿No? Sí, lo hemos visto la semana pasada, el día del aniversario. Es una recopilación nada más, ¿ya? Entonces, le dice, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esta palabra primera es cuál de los mandamientos es más valioso o tiene la preeminencia. No le están diciendo en el orden cuál va primero, sino cuál de los mandamientos es más importante quizás. Por ahí va la pregunta, ¿no? Como que de pronto, y tú dices, ¿cuántos mandamientos había? Si nos seguimos a la ley de Moisés, ¿eran cuántos? 10, ¿no? ¿Te lo sabes los 10? Ya, un escriba te hubiese dicho, pegador, si de pronto no te lo sabías, ¿ya? Pero como el pastor no es escriba ni fariseo, te dice, bueno, estamos iguales, no sabemos los 10. Pero Jesús va a responder esta pregunta, ¿no? Y Jesús dice, 29, Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese no es un mandamiento, por cierto, sino que Jesús está haciendo una introducción a su respuesta. No hay, ¿no? Déjenlo ahí nada más entonces en Marcos, porfa. Estaba en el drive. No está. Ahí Sofía lo ve, ¿ya? Entonces, dice, Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Primero Jesús aclara que Dios es uno y que Dios no cambia. Si Dios es uno y no cambia, este mandamiento, en otras palabras, Jesús está diciendo, el Dios a quienes servían estos escribas, estos fariseos, estos saduceos, o pretendían servir o pretendían representar, es el mismo. No sé si tú has escuchado, pareciera que Dios ha cambiado, pareciera que en el Antiguo Testamento Dios era más
dicen algunos, ¿no? Más estricto, y como que en el Nuevo Testamento es más amor. Cuando haces un estudio exhaustivo de la palabra, te das cuenta que Dios siempre tuvo amor, que Dios siempre fue misericordioso, pero que también sigue siendo justo y santo, tal como se presentaba en el Antiguo Testamento. Dios sigue siendo el mismo. Pero ahora Jesús responde en el verso 30 y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice. ¿Te das cuenta? Entonces la respuesta dice, ¿te acuerdas que no dice que este es el primer mandamiento, sino dice, este es el principal mandamiento? ¿Cuál es ese principal mandamiento? Que deberíamos de amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y si es un mandamiento, entonces ¿qué nos corresponde hacer? Obedecer. A veces pensamos que esto es una propuesta de Dios. Y a veces pensamos que de pronto Dios propone y te dice, ámame y te irá bien. No, este es un mandamiento. Y como todo mandamiento debe ser cumplido. Y cuando Jesús está hablando de amar a Dios, no está hablando de sentimientos hacia Dios. Como quizás los seres humanos o las personas en algún momento entendíamos el amor como un sentimiento, como que de pronto tengo que sentir amor por Dios. Cuando hablamos de amor, y es más, cuando Jesús muestra su amor, la Biblia en Juan 3:16 no dice nada más que Jesús sintió amor por la humanidad. Entonces, si queremos aprender a amar a la manera de Dios, primero debemos que ver cómo nos amó Dios, o cómo nos ama Dios. Dios no nos ama porque de pronto nos manda cartas. Dios no nos ama porque de pronto dice cosas bonitas sobre nosotros. Por cierto, su palabra más dice cosas que nos darían vergüenza, que muchas veces estamos alejados de Él, que somos ingratos, que estamos en pecado, que sin Él no somos nada. Entonces te das cuenta, no tanto Dios te ama como el mundo de pronto ama, ¿no? Si me amas, me vas a decir cosas bonitas. Porque tiene que nacer, tiene que sentir cosas bonitas. El amor de Dios se radica o se resume básicamente en lo que Jesús hizo por ti y por mí. Si tendríamos que resumir o ver un texto en la palabra de Dios que de pronto nos habla del amor de Dios, el más conocido por todos ustedes y por la gran mayoría de cristianos, ¿cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a John, a Yari, a Patricia, a Luisito, a Julio, pon tu nombre. Porque de tal manera te amó Dios que te envió una cartita, no, que entregó a su Hijo unigénito. Y eso fue una decisión de Dios. El hombre no hizo nada por torcer o de pronto para que Dios haga eso. A pesar de que el hombre estaba alejado de Dios y vivía una vida sin Dios, Dios determinó desde la eternidad entregar a su Hijo. Entonces, ese amor que Dios tiene por ti y por mí radica en una decisión y una voluntad que tiene Dios hacia ti. Más allá de cómo te comportes, más allá de cómo seas. Seguimos hasta el verso 29, ahí está por 30. Entonces, Jesús nos está hablando de que nosotros debemos de amar a Dios de la misma manera. No con sentimientos, sino con una decisión. Y quizás has escuchado también de que el amor no involucra sentimientos, sino obediencia. Y en parte es cierto. Pero no es mera obediencia. No es solamente le obedezco y bueno, como ya le obedecí, entonces significa que lo amo. No, la obediencia tiene que ser resultado de mi entrega a Dios. Porque ¿cómo es que Dios te amó a ti? ¿Haciendo tu voluntad o entregándose en la cruz? ¿Cómo te amó Dios? ¿Haciendo tu voluntad o haciendo lo que a ti te agrada o lo que a ti te gusta o lo que tú le pediste o entregándose Él en la cruz? Él te lo demostró su amor entregando su vida en una cruz. De la misma manera nosotros cuando respondemos en amor a Dios, tiene que ser entregando nuestra vida completa. Y es por eso que Jesús enfatiza y dice, amarás al Señor tu Dios, lo leemos todos, con todo tu ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el amor se puede resumir a entrega total, entrega completa, no una entrega del 30% de mi vida o el 30% de mi tiempo. El amor a Dios es completo. De tal manera que no solamente es obedecerlos en ciertas cosas puntuales, sino que si yo le he entregado completamente mi vida a Dios, eso involucra mi obediencia. Como resultado le voy a obedecer porque estoy entregado completamente a Dios. Como resultado voy a tener una vida que busca agradar a mi Señor. Eso es amarlo realmente a Dios. Pastor, pero eso es imposible. Y cierto, esto era algo imposible para la humanidad. Ni el mismo judío pudo cumplirlo. Habías visto con el conocimiento que ellos tenían sobre los 10 mandamientos que hicieron, se convirtieron en religiosos. Y es cierto, así como Dios nos demanda que lo amemos, solo Dios puede capacitarnos para que nosotros lo respondamos en amor a Él. En nuestras fuerzas no vamos a poder amar a Dios. Todo aquel que dice que ama a Dios, pero no ha comprendido el amor de Dios primero, es mentiroso. Necesito primero comprender lo que Él ha hecho por mí para ahora yo responder a ese amor. En eso cae la religión, en pensar que al hacer una serie de cosas ya cumplió con Dios y ni siquiera han entendido lo que Dios está buscando de ellos. En eso habían caído estos hombres judíos, fariseos, saduceos y escribas. Y es por eso que Jesús va a apuntar hacia ahí y va a dar más ejemplos sobre esto. Habían caído en un punto de hacer las cosas por hacer, literalmente, pero sin corazón. Con conocimiento, más sin corazón, más sin entrega. Presentaban sacrificios, holocaustos, mas su corazón estaba lejos de Dios. Y tú dices, pastor, pero nosotros no somos judíos, muchos menos hemos caído en eso. Pero podríamos caer en eso. Podríamos caer en el activismo de pensar que porque de pronto hice una obra de bien, o porque de pronto en la mañana abrí mi Biblia, o porque de pronto le oré la semana pasada, o porque de pronto le di mi ofrenda, ya cumplí con Dios. Dios no quiere esa parte de tu vida, nada más. Dios te quiere. Dios te quiere así. No quiere una mera obediencia, sino que quiere tu vida. No quiere tu dinero, quiere tu corazón. Que todo lo que tú hagas, lo hagas porque has comprendido su amor en respuesta a tu amor. Todo lo que tú hagas ya no sea para ganarte el amor de Dios, porque nadie se puede ganar el amor de Dios. Lo que podemos hacer es responder al amor de Dios. Que si realmente he comprendido cuánto me ama Dios, entonces voy a estar capacitado para amar a Dios. De tal manera que yo me atrevería a decir que todo aquel que dice que ama a alguien, pero no ha entendido quién es Dios ni lo que Dios ha hecho, está teniendo cariño por cualquier otra cosa, pero no está amando a la manera de Dios. Porque solo Dios nos puede capacitar para amar incluso al prójimo. Ahora, si este amor es entregarle nuestra vida completa y que la obediencia sea consecuencia de esa entrega, entonces comprendemos que Dios no está buscando solamente religiosidad o activismo. ¿Está buscando qué? Nuestro corazón, ¿no? Cualquier acto de obediencia sin amor no tiene sentido. Ir a la iglesia, por ejemplo, pero sin amor no tiene sentido. Orar, porque de pronto se convirtió en un rezo, pero sin amor no tiene sentido. Estudiar la palabra, pero sin amor a Dios no tiene sentido. Me voy a volver un teólogo y incluso voy a comenzar a cuestionar cosas de la Biblia. Ayudar al necesitado, pero sin amor, lo que va a hacer más que todo que se hinche mi pecho y pensar que estoy haciendo algo bueno por la humanidad. Cualquier cosa que tú hagas, pero sin amor a Dios, no tiene sentido. Y Pablo lo explicó de esta manera en 1 Corintios capítulo 13, mira cuando habla sobre el amor, ¿qué dice? Verso 1. Si yo hablase lenguas humanas, ¿estamos ahí? ¿Dice la Corintios? Dale, ya, bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalo que tiñe. Y si tuviese profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ese es un supuesto, ¿no? Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy.
Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Haga lo que yo haga, pero sin amor no tiene sentido. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Todo lo que tú vienes haciendo para Dios, lo estás haciendo con amor? El hecho de congregarte, el hecho de leer tu Biblia, el hecho de ayudar al necesitado, el hecho de ofrendar para la iglesia, ¿lo estás haciendo porque amas a Dios? ¿Lo estás haciendo con amor? Sería la pregunta. Si no es así, mis hermanos, es algo en el que debemos de meditar. Verso 31, volviendo a Marcos entonces. El verso 31, mira lo que nos dice. Y el segundo es que semejante. ¿Y semejante qué significa? Es idéntico. Es idéntico. No es menor no, sino es idéntico. De tal manera que dice yo cumplo el primero, pastor, porque es el principal. Usted me lo ha explicado. Pero el segundo no. Dice la palabra de Dios que es semejante. Entonces, así como el primero es un mandamiento, el segundo también es un mandamiento. ¿Tengo opción a obedecer el primero y no el segundo? No, porque es un mandamiento. A Jesús le han preguntado por un mandamiento y está respondiendo dos que son idénticos, son semejantes. Dice, y el segundo es semejante. ¿Y cuál es? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. No dice que mayor que el anterior. No hay otro mandamiento mayor que esto. Si el Señor lo engloba todo en uno solo. Esa es la señal de la cruz. Amar a Dios y amar al prójimo. Es semejante en mandamiento y también debe ser semejante en cumplimiento y por lo tanto también en la aplicación. Es incongruente decir yo amo a Dios pero detesto a mi prójimo. Es incongruente, mis hermanos. Verso 32, vamos al verso 32. Dice, el escriba entonces, después de escuchar todo esto, dice lo siguiente el escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿No? Entonces mira lo que dice, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y hasta ahí tú dices, claro, el escriba está reconociendo que Dios es uno. ¿Eso había dicho Jesús? Sí, ¿no? Pero mira lo que dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y aquí el escriba, después de escuchar esto a Jesús, hace una aplicación práctica a lo que ellos vivían. Primero está diciendo, cierto, tienes razón, el principal mandamiento es amar a Dios y a quién? Al prójimo. Y el escriba está entendiendo, entonces nos damos cuenta que este escriba no estaba para cuestionar, sino más bien por lo contrario va a hacer una interpretación, una aplicación a su realidad, porque ¿qué dice? Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Quizás cuando mencionamos palabras holocaustos y sacrificios, como que nosotros de pronto no estamos tanto en sintonía con eso, porque nosotros no presentamos holocaustos ni sacrificios hoy en día. Pero para ellos eso era normal, era una manera de expresar su amor a Dios. Y lo que está diciendo el escriba al Señor, lo que le está diciendo el escriba al Señor es lo siguiente, ¿no? Le está diciendo, Señor, lo que tú has dicho es mucho más a lo que nosotros venimos haciendo. ¿Qué es lo que ellos venían haciendo? Ellos venían haciendo sacrificios, presentando holocaustos, pero sin amor. Sin amor a Dios y sin amor al prójimo. Eso es lo que ellos venían haciendo. Y hacían muchas cosas para Dios, pero sin amor. Y justamente lo que nos decía Pablo en 1 Corintios, y me corrijo, no es capítulo 13, es capítulo 12, si has tomado nota, no es 12, es 13, disculpen. ¿Y no dice 13? En el apunte está 13, estaba ahí 12, ¿no? Mil disculpas, estaba 12, ya error de tipeo, es 13. Entonces, volvemos a lo nuestro, ya me distraje. Este escriba hace una aplicación y dice, no, cierto, lo que tú has dicho, amar a Dios y amar al prójimo es mucho más a los actos religiosos que ellos venían haciendo. Que es cierto, Dios lo había estipulado en el Antiguo Testamento, pero ellos lo habían llevado a un punto de solo cumplir
con la letra, mas su corazón estaba lejos de Dios. Pastor, ¿es obligatorio congregarme? Sí. ¿Y si no oro es pecado? ¿Tengo que orar? Sí, tienes que orar. ¿Y tengo que leer mi Biblia? Sí. Pero más allá de que esa persona que me pregunte eso, me preocupa porque más allá que un mandamiento debería ser una necesidad. Y debe de haber un disfrute, y no un pensar que si no lo hago estoy en pecado. Pero a veces queremos vivir, ¿no? Si me es obligatorio lo hago, si no, no. Es como si un hijo le dijera, papá, estoy obligado a... No, estoy obligado a saludarte de manera afectuosa. El papá le va a decir, bueno, no estás tan obligado, pero si hay amor, esto debe ser con naturalidad. Papá, pero estoy obligado a escucharte cuando me hablas. Estoy obligado a respetarte. ¿Y cómo te respeto? ¿A qué hora del día? ¿Qué días de la semana te respeto, papá? Te pregunto, ¿te parecería una pregunta lógica lo que daría un hijo hacia su padre? Y a veces estamos así con Dios. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice que orar es un mandamiento? Oye, si tienes una comunión con Dios es una necesidad. Amor, estoy obligado a que hablemos todo el día. Y le digo yo a Sofía, imagínense. Si estás casado con Dios, eso es lo que más deberías de anhelar hacer, ¿sí o no? Ay, amén. O sea, ¿me voy a entender? ¿Estamos obligados a dormir juntos? Son como preguntas que tú y uno dice, oye, ¿qué fue? Algo así. Queremos basar nuestro cristianismo en actos o en hechos nada más y no en una relación. Y lo que Dios está buscando con el ser humano, con su pueblo, contigo y conmigo, es tener una relación genuina, no un cumplimiento a rajatabla de lo que de pronto está escrito. Aunque si yo tengo una relación genuina, me va a llevar a cumplir su palabra de una manera natural y voy a disfrutar incluso de ese cumplimiento y no me voy a hacer tantos cuestionamientos en la mente, decir, ¿por qué tengo que servirle yo a Dios? ¿Por qué tengo que...? No me hacer esos cuestionamientos, no. Voy a encontrar el disfrute de eso, de esos actos. Amén. Entonces, el escriba hace esa aplicación, ¿no? Diciendo, tiene razón, eso es mucho mejor que nosotros estemos presentando sacrificios y todo lo demás. Es decir, tú dices, pero pastor, ¿eso no era tiempos pasados? Sí, pero en el tiempo de Jesús seguían en lo mismo. Antes de que los judíos se vayan cautivos a Babilonia, habían estado pasando por lo mismo. Y Dios levanta a un profeta llamado Isaías, quien literalmente les dice lo siguiente. Mira, el siguiente diapositiva de esta Isaías, capítulo 1, verso 11. Dice, lo voy a leer rápido y tú también me acompañas en la lectura. Dice, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Había muchos sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y hay un judío religioso que dice, total, no nos ha pedido el Levítico, diría, ¿no? Pero entendamos todo, bueno. Entonces dice, ¿quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis, dice, más vana ofrenda. Continúa. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. ¿Son iniquidad vuestras fiestas? ¿Acaso Dios no lo había instituido? Sí. Dios había instituido todo lo que está diciendo, pero la manera como ellos lo estaban haciendo por cumplimiento no era de agrado para Dios. ¿A qué padre no le gusta que su hijo venga y lo abrace? Yo creo que no la mayoría de nosotros. Pero que venga porque te quiere pedir algo, y eso se vuelve una constante, que le dirías, oye, pues, cada vez que necesitas algo, vienes y me abrazas, ¿no? Y tú rápidamente identificas que hay una conveniencia y que ese abrazo ya no es genuino. Lo mismo sucedía. Esta presentación de sacrificio era por cumplimiento, más ya no era, ¿por qué? Porque nacía en el corazón, por gratitud.
¿Me voy a entender? Haz la prueba, los que tienen pareja, matrimonio, ¿no? Esposos. Si vas a llevarle esa florcita a tu esposa porque te lo pidió, ya no lo va a recibir de la misma manera si es que tuviese nacido. Si es que tuviese nacido, dices, gracias, te va a decir. En cambio, si lo llevas porque ya te lo ha pedido y te lo ha recontrainsinuado, te va a decir, estás cumpliendo nada más, ¿no? Algo así pasaba. Pero en el pueblo era una constante. Pero yo te pregunto ahora, tú vienes y te congregas porque has encontrado el disfrute de venir y congregarte, escuchar, alabarlo al Señor, o porque, bueno, pues habrá que ir. Tú abres tu Biblia porque has encontrado ese disfrute de decir, Señor, háblame de hoy, o lo haces porque para que te vaya bien durante el día nada más. A veces agarramos incluso la misma Biblia como un amuleto y comenzamos a hacer las cosas con motivaciones equivocadas. Bueno, pues voy a orar porque si no va a venir me va a dar pesadilla. Ora porque te tienes que comunicar con tu Creador. Amén. Entonces todo esto, ¿no? Entonces dice el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, decía a través de Isaías a su pueblo. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Dice, restituir, ¿qué dice? Al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿No te suena amar al prójimo? Habían dejado de velar y de ver por los necesitados, pero estaban al día con sus sacrificios. Esa es religiosidad. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quería? Versos 18 a 19 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho. En otra palabra le dijo que si ustedes no se arrepienten, pero le está ofreciendo de que si ustedes se arrepienten, si tu pecado fuese como la grana, rojo, intenso, Él era capaz de volverlos, como dice, la blanca nieve. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido religiosos, de cualquier cosa, pero religiosos. Y hemos venido en pecado al Señor, pero Él nos prometió limpiarnos como la blanca nieve. Pero también advierte, si no había arrepentimiento de parte de su pueblo, iba a venir su juicio. Han pasado de Isaías hasta el tiempo de Jesús cientos de años y el pueblo sigue en las mismas. Y ahora viene Jesús, el Hijo de Dios está frente a ellos y ellos siguen con su religiosidad, teniendo al Mesías, al Hijo de Dios frente a ellos. Ellos están queriendo agradar a Dios, entre comillas, o dizque obedecer a Dios a su manera y no amando y reconociendo a Jesús. Y Jesús ahora prácticamente les está confrontando. El verso 34 dice de Marcos, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ¿quién había respondido sabiamente? Este escriba, ¿no? Señor, lo que has dicho es mejor que nuestros sacrificios, nuestros holocaustos. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Y cesó las preguntas. Pero le dice algo interesante, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, estaba en buen camino. Había hecho una buena interpretación este escriba. Había dicho lo que Jesús ha dicho es mejor a lo que nosotros venimos haciendo como religiosos, entregando sacrificios, pero le faltaba algo: creer en Jesús, llevarlo a una aplicación práctica, abandonar su religiosidad y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sabemos, la Biblia no lo registra, pero de que estaba cerca, no te vayas a quedar cerca. Quizás esta noche te dicen, ya, ahora sí la caso, Señor. Pero no basta con decir, ya, ahora sí lo comprendo. No solamente es ir a la iglesia, no solamente es leer, no solamente es orar, sino entrégale tu vida. Aplícala a tu vida lo que el Señor está hablando. Solo así dirás, el Señor dirá, este es mi hijo amado. A los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos. No le dijo de estar cerca al reino, sino ser ciudadanos del reino. Pero ellos necesitan recibir por completo a Jesús. Verso 34, 35, mira lo que dice Jesús. Jesús hace una pregunta, dice, enseñando Jesús en el templo, decía,
¿Cómo dicen los escribas? Ahora, porque mientras que la primera parte vimos que los escribas, fariseos le preguntaban a él, ahora Jesús comienza a preguntar y dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cuándo les llaman eso los escribas? Porque eso estaba en la Escritura. Se decía que el Mesías, Jesucristo, iba a venir de la descendencia de David. Ciertamente, cuando vemos la genealogía de Jesús, por eso que un ciego, Bartimeo, ¿no? Dijo, Jesús, hijo de David, así se le conocía. Pero Jesús no solamente quiere que se queden con ese concepto que él viene del linaje de David, sino que él quiere que entiendan que él es Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Mira, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, eso está en uno de los salmos, dijo el Señor a mi Señor, es lo que dijo David ya. David en su salmo dice, dijo el Señor, refiriéndose a Dios, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y David estaba hablando de Cristo, cómo es que Dios Padre le dijo a su Señor, el Mesías prometido, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quiénes iba a poner por estrado de sus pies? A los enemigos, bajo los estrados de los pies de quién? De Cristo. Eso dijo David, que ese descendiente que iba a venir de él, el mismo Dios lo iba a llamar Dios. La palabra Señor es Curios. En el Antiguo Testamento eso solo se le atribuye a quién? A Dios. En otras palabras modernas, dijo David, dijo Dios a mi Dios, dijo Dios Padre a mi Dios, a Jesucristo, le dijo, siéntate a mi diestra y pondré los enemigos bajo tus pies. Verso 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y ese hijo estaba frente a ellos, es decir, Jesucristo. Es decir, si David mismo le dijo Señor, y la gran multitud del pueblo que dice, le oía de buena gana, y ahora comienzan como que a considerar, ¿no? Diciendo, oye, el Mesías prometido, el descendiente de David está frente a nosotros, y mismo David lo llamó Señor. Mientras que ellos estaban diciendo, ¿con qué autoridad tiene? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace eso? Estaban cuestionándolo, pero ahora comienzan como que de pronto a entender, a comprender. Y está usando el mismo dicho de los escribas, algo en un conocimiento previo que ya ellos tenían. Pero estaban enceguecidos por el conocimiento al mismo tiempo, porque no tenían amor por Dios, amor por el prójimo. Por eso que debemos tener cuidado, mis hermanos. Dice que el conocimiento que envanece. Es peligroso pensar que ya lo sabemos todo. Eso es peligroso. Es algo que debemos de erradicar de nuestro corazón, de nuestra mente. Cada vez que nos acercamos al Señor, debemos acercarnos con una actitud de decir, Señor, enséñame, necesito conocer más de ti. Esa debe ser nuestra actitud al congregarnos, esa debe ser nuestra actitud al abrir nuestra mente, decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Estos escribas justamente están en el lugar donde están, o están en la postura en la que están, porque creían que lo sabían todo. Lo mismo los saduceos, creían que lo sabían todo, y le comienzan a llamar por sarcasmo a Jesús, Maestro. A ver, dime tú. Y el Maestro les ha demostrado que Él es el Hijo de Dios. Verso 38 dice, y les decía en su doctrina, dice, y les decía de su doctrina, guardaos de quiénes, de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor, ¿qué dice? Condenación. Mientras que los escribas habían sido llamados a ser maestros en el pueblo, las personas que de pronto tenían que difundir o enseñar la palabra de Dios, es decir, la escritura, la ley de Dios, y deberían ser de alguna manera confiables, ¿no? A quienes como el pueblo debía de acudir y decir, ante una duda en cuanto a Dios, ante una disputa de juicio, acudir a ellos y decirle, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Y ellos deberían ser las personas más que confiables, ¿no? Pero al mismo tiempo Jesús está diciendo, cuídense más bien de ellos. Contextualizando es como si Jesús viniera hoy, no es que ha venido ahora, sino dijera, cuídense de los pastores. Y dices, ¿qué? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no?
Pero ellos tenían una función para el pueblo de Israel y no lo habían cumplido. A tal punto que el mismo Señor Jesús está diciendo, cuídense de la enseñanza de los escribas. Yo creo que el Señor Jesús hoy en día podría volver a decir lo mismo si de pronto consideramos un poco la serie de mensajes que se ven a través de las redes sociales. Con esto no estoy descartando a los pastores, predicadores genuinos, bíblicos, temerosos de Dios, que comparten con mucho amor y con mucho respeto la palabra de Dios. Pero también hay un gran montón que de pronto hacen un mal uso de la palabra de Dios. Y Jesús, si estuviera en estos tiempos, dirían, cuídense de la enseñanza de sus fulanos. ¿Por qué? Dar razones aquí. ¿Cómo es que estos escribas eran? Dice que gustaban de vestir largas ropas y amaban las saturaciones en las plazas. ¿Qué son largas ropas? Para la cultura judía, había ropas de campo, ropas de labor y ropas, vamos a entenderlo así, que mostraban su realeza, por decirlo. Y estos, con esas largas ropas, lo que básicamente estaban demostrando era como su religiosidad de espiritualidad. Y no solo eso, les gustaba, ¿qué dice? Las salutaciones. ¿Qué son salutaciones? Saludos. Los saludos. Iban a las plazas con sus grandes ropas para que digan, señor escriba, ¿cómo está? Es decir, eso habla de que se creían. Pecaban de soberbios, ¿no? Orgullosos. Y las primeras sillas en la sinagoga, les gustaba sentarse en la primera línea. No es el contexto. Pero para aquel entonces, solo las personas importantes se ocupaban de eso. Entonces les gustaba sobre todo realzar su nombre, su imagen, su ego. Dice, los primeros asientos en las cenas les iban primero. Hay algo que hemos aprendido acá. Oye, el pastor sirve primero. No, es el de comer último. Oye, a los siervos les sirve primero. No, los siervos en el día del rosario muchos no comieron torta. Ese debe ser el orden. Pero tú te vas a un pensamiento secular, los importantes hay que servirle ¿qué? Primero. Así estaban esos escribas. Más allá de estar al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, estaban sirviéndose del pueblo, buscando esos primeros lugares, buscando que les sirvan primero en las cenas, que devoraban las casas de las viudas. Las viudas estaban para ayudarlas, era una carga social, una viuda, y como Dios les había enseñado al pueblo judío para que sean solidarios con las viudas, con los huérfanos, pero ellos más bien devoraban, es decir, sacaban provecho incluso de las mismas personas que estaban pasando necesidad. Los pastores hoy en día tienen ahí eso, lo hay, pues, esto no es nuevo. Y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirán mayor condena. Esas largas oraciones, nuevamente, a la luz de Mateo 6, son para aparentar ¿qué? Espiritualidad. Tengamos cuidado con estas características religiosos, de estas características súper espirituales de estos escribas, porque también se nos podría pegar hoy en día. Decía alguien, ¿no? A quien le invitan a orar por los alimentos y termina orando por muchas cosas, usando para dar mates, es porque no ora en su casa. ¿Me entender? Te invitan a orar y usan unas palabras así que solo le entienden los teólogos. Dice, está queriendo mostrar espiritualidad. No vamos a caer en eso. Voy a ir a la 41 para que vean los espiritual que soy. Ten cuidado, malograste todo tu servicio al Señor por ponerle esa cosa de decir, o voy a participar de tal cosa para que vean lo espiritual que soy. Pastor, he inundado en mi cara. 3 días al seco, ¿sí? Ten cuidado, si ayunaste, guárdate los hermanos para ti, pero el hecho de hacerlo público, de buscar un reconocimiento, ya te estás contaminando de la doctrina de los escribas, ¿no? Mientras que Jesús quería formar otro tipo de discípulos, a quienes él iba a encomendar el cuidado de su iglesia, que son sus discípulos. Un discípulo es llamado ¿a qué? A la humildad, no a la rimbombancia. Amén. Un verdadero discípulo es llamado a la humildad. Un discípulo es llamado a servir en humildad.
Un verdadero discípulo es llamado a aprender en humildad. ¿Me dejo entender? Un verdadero discípulo es llamado a menguar su yo y exaltar siempre a Cristo. Aprendamos de Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengue para que Él crezca, se muestre. Esa es la actitud de un discípulo del Señor. Contrario a la del fariseo, contrario a la del escriba. Un discípulo es llamado a amar y ayudar al necesitado antes que aprovecharse del necesitado. Un verdadero discípulo es a comer último. Un verdadero discípulo es llamado a ser el primero en buscar una bolsa de basura y decir, échenlo acá. Un verdadero discípulo es el llamado a decir, ya se están parando todos, yo junto las sillas, sin que alguien me diga, tienes que hacerlo, y lo hace con amor. Pero si lo hace y luego dice, ya puedes ir a las palmas, ya fue también. El verdadero discípulo es llamado a tener una vida de oración y no solamente orar en público. Amén. El verdadero discípulo es llamado a tener una vida de oración, no solo a orar en público. Ese es el llamado de un discípulo, ese es el tipo de discípulo que el Señor está llamando. Y entonces, esta exhortación es para nosotros, hermanos, para que nos cuidemos de la doctrina de los escribas, de la apariencia o la hipocresía. Ponle la palabra que quieras ponerle, porque Jesús puso palabras bien fuertes. Hipocresía, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Fuerte. Su padre dijo, no, su padre es el diablo, le dijo a este tipo de personas, porque están haciendo del conocimiento de Dios una apariencia, y esa es una ofensa de Dios. Si seguimos leyendo Isaías capítulo 1, el Señor llamó a su pueblo adúltero, y tú dices, Dios sí le dijo, porque teniendo el conocimiento de Dios, ahora pregunto, ¿ya tienes conocimiento de la palabra de Dios? ¿Tienes responsabilidad? Amén. Y te lo digo con amor, no para condenarte, sino para que reflexionemos y digas, yo ya conozco la palabra de Dios. Si tienes un mes de cristiano, déjame decirte que ya conoces de Dios. Si tienes un día de haberte convertido, quizás ayer, ya conoces algo de Dios. Pastor, yo tengo 25 años. Ah, con mayor razón, pues. Con mayor razón. Con mayor razón lo que enseñamos aquí al frente. O sea, voy a tener que pasar la prueba de lo que estoy predicando en esta semana. Y tengo responsabilidad con Dios. Tenemos responsabilidad con Dios. Vuelvo a repetir, Él no está buscando una religiosidad, está buscando una relación. Finalmente les pone un ejemplo, mira. Y el ejemplo que menos imaginaban quizás les va a poner, y tú quizás, esto me lo han predicado para hablando de la ofrenda, va a decir tú, ahora lo vas a entender en contexto. ¿Por qué el Señor Jesús va a tomar este ejemplo? Verso 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué dice? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban. ¿Jesús estaba viendo eso? ¿Te puedes pensar? ¿Con qué ojos habrá mirado, no? Oye, echa todo, está quedando un poco. Pero me dice que Jesús estaba mirando cómo estaban echando. Ahora, aquel entonces el arca no es pues como ahora la hermana Nelly le ha tejido allí, ¿cómo se llama? La cajita le ha tejido para que no haga bulla las monedas, ¿no? Se han dado cuenta cuando han pasado el folí por tu lado, está tejido, ¿no? Para que no suene el. Pero aquel entonces no tuvieron esa delicadeza. Los recipientes eran ya sean de barro o de madera, el arca, sobre el cual y aquel entonces no había billete, menos ya, había ¿qué? Moneda. ¿Ya te imaginas cómo es que un hombre rico venía? Como el de la moneda que algún día jugaba así de 10 céntimos. La bullaza que hacía, ¿no? O sea, era todo un espectáculo, ¿no? Y Jesús estaba viendo cómo esos ricos, dice, echaban mucho. Por eso yo tengo que echar mucho. No, la enseñanza no es esa. Vamos a ver cuál es la enseñanza. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas es similar, no sé si antes, hoy en día ya no dan, pero antes, sobre todo en los supermercados, te daban de vuelta 5 céntimos, una monedita que parece de plástico, color plateada, 1 céntimo y 5 céntimos, no, 1 céntimo, ¿no? 1 céntimo, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que era así, sino que su valor prácticamente era nada frente a las monedas que tenían los ricos.
Entonces, para contextualizar, imaginemos, ¿no? Siglo XXI, era un rico, Julio César llega acá y saca de su bolsa, ¿no? Y viene la viuda o la anciana, que era una viuda pobre, trae y echa esas 2 moneditas de 1 céntimo. Y que ni suena, cae encima de toda la moneda, nada. ¿Te cuenta? Eso es lo que sucede. Y ahora, mira lo que Jesús va a sacar la enseñanza de todo esto. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto que os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y de pronto, como discípulo, tú le has dicho: Señor, te faltan lentes, ¿no? O ya no escuchas. Porque los ricos han traído un saco de monedas. Esta viuda ha echado. Pero Jesús lo que está. Te pregunto, ¿de qué estaba tratando el tema Jesús? ¿La religiosidad? La rimbombancia que hacían los religiosos de aquella época. A simple vista, los escribas, los fariseos, los saduceos eran mucho más espirituales que una viuda, que un hombre pobre, que el ciego que estaba ahí esperando por sanidad. A simple vista, según las apariencias, andaba con trajes largos, hacían largas oraciones. Y alguien que viene te diría: este es más espiritual, en cambio este debe estar en pecado, porque está ciego. Ese era el diagnóstico. Mientras que Jesús hace un diagnóstico distinto. Está diciendo que esos hombres religiosos no son como estos hombres ricos. Pero que la viuda le estaba dando todo. Y está diciendo que estos ricos de pronto habían estado dando por apariencia, al igual que los otros. Mientras que esta viuda lo ha dado. Ahora, la enseñanza es que tienes que dar toda tu economía, no, que tienes que darlo todo de ti. Entregarle toda tu vida al Señor. Esa es la enseñanza correcta de este pasaje. No es que ofrendes más. La enseñanza de esta noche, estimado hermano, no es la ofrenda. La enseñanza es que debemos de abandonar la religiosidad y abrazar una relación de entrega genuina al Señor. Esa es la enseñanza esta noche. Que dejemos de hacer actos de cumplimiento y pensar que así estamos bien con Dios. Cuando Dios está buscando tocar tu corazón y tener una relación genuina contigo, pero es necesario que te entregues completamente al Señor, al igual que esta viuda. Era todo lo que ella tenía. Y la viuda, aquel entonces, era una persona en extrema pobreza y lo dio todo. Si te consideras rico, igual eres llamado a entregarlo toda tu vida. Y si te consideras que no tienes nada que darle al Señor, entrégale tu vida. En ambos casos somos llamados a entregar nuestra vida al Señor. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento, depositó su confianza plena en Dios. Esta viuda ofrendó con un corazón, con una devoción, con una entrega y un amor genuino. No hizo las cosas por cumplimiento o por apariencia, como lo hacían los religiosos de la época. A modo de aplicación, mis hermanos, y con esto terminamos. ¿Por qué tú ofrendas a Dios? Uy, pastor, está hablando de ofrenda, ya. ¿Por qué tú le sirves a Dios? ¿Por qué tú buscas a Dios? ¿Para ser más espiritual o porque realmente lo amas? ¿Cuál es tu actitud cuando haces lo que haces para Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando te congregas? ¿Cuál es tu actitud cuando limpias este lugar? ¿Cuál es tu actitud cuando invitas a una persona? ¿Cuál es tu actitud cuando tú vas a la 41 en la Santa Rosa y le sirves al Señor? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué buscas con eso? ¿Ser agradecido con Dios o estás buscando estatus espiritual? Es más, ¿qué cosas haces para Dios de una manera genuina y con amor? A veces somos como, no sé, o sea, me ha pasado, y también quizás has visto estos casos, ¿no? El papá le compra a su hijo su helado. No sé, ¿alguna vez me compró helado a tu hijo? Y le dices, invítame un poco. Y dice, no, es mío. Dice, no, pero es niño, pues no es niño. A veces Dios lo da
dar todo por nosotros y tiene que comprarse muchos helados, pero te quiere ser partícipe de esa comunión y te pide que le entregues tu tiempo o tu economía. Y dices, no hay tiempo. Y olvidamos que es Dios el que nos ha dado ese helado. A veces somos así con Dios. Nos olvidamos que Él ha sido el dador, que Él dio primero. Y nos comportamos como un niño egoísta diciendo, no, es mío. El niño no piensa que de pronto el papá fue el que le proveyó todo lo que tiene. Y eso es egoísmo, pero bueno, es un niño, tiene justificación. Pero nosotros debemos aprender a que si Dios nos llama a algo, lo mejor que podemos hacer es decirle, ya Señor, heme aquí estoy. ¿Qué puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí? ¿Qué más puedo hacer por ti? Ese es agradecimiento, esa es una expresión de amor. Pero si le voy a decir, Señor, ¿por qué te metes en esta área de mi vida? Así no es, pues Señor, ya comenzamos. Entonces estoy actuando mal. O si lo voy a hacer porque busco aplausos de las personas, estoy haciendo como los escribas. Y no es así, mis hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar a nuestro Dios en estos lugares y darle gracias por su palabra? Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque ciertamente nos muestras en tu palabra, Señor, y nos previenes, Señor, de no caer en la religiosidad, de no caer en el orgullo, Señor, en el egocentrismo que de pronto nos podría alejar, Señor, de tu verdadera voluntad, Señor. Gracias porque nos recuerdas que hemos sido llamados a amarte completamente, con cada área de nuestra vida, Señor, y a hacer todo lo que hagamos por amor a ti, Señor. Y sabemos que aunque sea difícil en algunas ocasiones, tú nos capacitas, Señor. Solo nos basta ver la cruz, tu obra preciosa, Señor, para entender que no hay cosa que negarte a ti, Señor. Mi vida completa debe ser entregada a ti, Señor. Quiero entregarte mi vida por completo, Señor, esta noche. Bendice a cada persona que ha llegado a este lugar, Señor. Que cada uno de ellos allí en sus lugares, Señor, pueda levantar una oración de consagración, de agradecimiento y decirte, Señor, perdóname si en algún momento he estado actuando de una manera egoísta, si en algún momento he estado actuando de una manera religiosa. Perdóname porque hoy comprendo que necesito cultivar una relación diaria contigo, Señor. De consagrarte y entregarte mi corazón, Señor, a cada momento, Señor. A recordar, Señor, todo lo que tú has hecho en la cruz por mí, Señor. Gracias te doy, Señor. Ayúdame a disfrutar de todo lo que haga para ti, Señor. De hacerlo con pasión, con amor, Señor. Ayúdame a servir a las personas, no solamente porque amo servir, sino porque amo a las personas, Señor. Ayúdame a amar a las personas, Señor, como tú los amas. A mostrar tu amor como tú lo has mostrado conmigo, Señor. Te pido, Señor, que seamos una iglesia, Señor, conocida no porque cumple normas, Señor, o no porque de pronto hace obra social. Que seamos una iglesia conocida porque te ama a ti sobre todas las cosas y porque ama al prójimo, no solo en público, sino también en la privacidad. En esos días y esas horas que nadie lo nota y que quizás nadie se vaya a enterar, pero tú lo sabes, Señor. Ayúdanos a ser siervos 24/7, Señor. En todo momento estar dispuestos a amarte y amar al prójimo, Señor. Y que la gloria, la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.